Tiempo del centro de la República Mexicana y en medio de una gran cantidad de temas que tienen que ver pues con el derecho, que tienen que ver precisamente con el derecho penal, la prisión preventiva oficiosa, las decisiones de los jueces al respecto, el uso político y también mediático de la prisión preventiva. Juan Luis Montero, el abogado de este programa. Querido Juan Luis. Mi querido Francisco Sea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Y precisamente para entrar a ese tema, antes quisiera hacerte unos comentarios respecto a esta serie documental, docuserie, como le llamen, sobre Florence Cassés, ¿no? La novela del crimen, y definitivamente una novela, pero no sé si te acuerdas, Francisco, hace ya muchos años, 18 años, me llamaste por teléfono para que se hiciera, o si tenía yo intenciones de debatir con el entonces ministro Arturo Saldívar, respecto a esta resolución que impacta a la sociedad diciendo que ponía en libertad a una persona secuestradora y que las víctimas estaban irritadas, las víctimas estaban enojadas, la sociedad estaba colapsada. Unos hablaban de cómo era posible que inclusive en niveles altos el presidente de la República en aquel entonces, muchas plumas de juristas decían que si la justicia o el derecho, que era primero el debido proceso, y bueno, la intención era precisamente defender estos puntos de que un secuestrador se tenía que mantener en la cárcel, aún hubiese cuestiones de forma. Y creo que nunca había estudiado yo un asunto como estudié el de Florence Cassés, la resolución, y me acuerdo que el otro día te llamé y te dije, no voy al debate con el ministro Saldívar. ¿Por qué? Porque me pareció extraordinaria la resolución, el proyecto que había presentado. Es decir, efectivamente, pues se trataba de un asunto en donde no había pruebas para culpar a una persona, no solo las cuestiones de forma, es decir, no había elementos en donde pudiera descansar pues estas sentencias que se iban dando, y que la libertad de esta persona, para mi juicio, estaba yo de acuerdo con lo que manifestaba en su proyecto el ministro que lo presenta. ¿A qué voy? A que eso era una realidad de muchas que hay en este México. Sin embargo, 18 años después sale esta serie, que es buena, hay que decir que es buena. Sin embargo, que genera y trae muchísimos actores: Suprema Corte de Justicia, mismo presidente de la Suprema Corte, abogados, etcétera, ¿no? Se olvidan un poco de los verdaderos protagonistas. Aquí hay que mencionar inclusive a gente que estuvo estudiando y que presentó el proyecto. Sin embargo, ya pasó este tiempo y seguimos con las mismas situaciones, 17, 18 años después. Y esto lo digo porque está sucediendo con la prisión preventiva oficiosa. A ver, hace unos años, ya varios, podemos decir 8, 10, en algunos lugares hasta 12 años, el sistema penal acusatorio ya era una realidad. Es decir, hubo un proyecto para implementar el sistema acusatorio, que es garantista. Y en ese proyecto estaba la prisión preventiva oficiosa. ¿En dónde estaban todas esas plumas y todos estos ministros y toda esta corte y todos estos juristas que hoy manifiestan y gritan que es contraria a los derechos humanos? Claro que es contraria a los derechos humanos, y desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y hoy quisieran transformarla. Y a mí me preocupa mucho que efectivamente, desde mi punto de vista, no debería de existir la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues va, el catálogo va a ser más amplio, porque en un país donde no hay cultura y en un país donde el criterio es que si tienes dos casas te van a dar la prisión preventiva justificada, y que si tienes dinero te van a dar la prisión preventiva justificada, y que si eres pobre te dan la prisión preventiva justificada porque no te van a poder localizar, pues imagínate lo peligroso, aunque debería de ser quitar la prisión preventiva oficiosa, que dejen en el criterio absurdo de los hoy jueces de control, que en sus manos y en su criterio quedará si tienes y vas a ingresar a la cárcel a cometer cualquier delito. Qué difícil. Se colapsa lo que ya está colapsado, mi querido Francisco. A ver qué pasa el lunes, pero esto se vuelve político y los únicos afectados es la sociedad, que en cualquier momento podría caer en una situación de estas y toparnos con estos criterios que hoy, de verdad, y creo que nadie lo podría negar, son absurdos y que pueden incluso ir más allá de estos derechos humanos.
Sí, es que, mi querido Juan Luis, aquí el asunto es que la prisión preventiva se ha utilizado desde siempre, porque la gente, si agarran a una persona, la presentan ante el juez y aunque le pongan una medida, no es inocente, sale, ya no hay el efecto mediático y por supuesto ya no hay el castigo político. Y eso se ha usado desde tiempos inmemoriales en este país y eso es una tristeza. Así es, y por eso hice referencia a este asunto de hace 17 años, y hoy, después de muchos años, pues muchos hablan sin saber de la prisión preventiva oficiosa, que definitivamente no debería de estar. Pero quitarla y dejarla en manos del criterio para determinar la justificada, ¿qué será más peligroso, Francisco? Por eso vivimos en un México de impunidad, donde la ley, pues, está por arriba de la justicia o la justicia está por arriba del derecho. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes, Francisco. Así es, gracias, querido Juan Luis.